El espiritismo moderno desarrolla prácticas espiritistas antiguas. En este sentido, el médico alemán Franz Anton Mesmer comienza a realizar experiencias en 1774. Él pensaba que los astros eran responsables de nuestras enfermedades y realizó prácticas de espiritismo e hipnotismo. En este mismo momento también actúa el filósofo Swedenborg, que declara que ha recibido de Dios el poder para comunicarse con otro mundo y explicar las escrituras. Esto último también lo afirmará Allan Kardec, espiritista francés. Después de estos precedentes podemos afirmar que el espiritismo moderno comienza a actuar en el año 1897 en Hydesville, New York, USA, en una granja donde vivía la familia Fox con sus dos niñas Margarita y Katie. Su madre pidió a uno que daba golpes en la casa que si era un ser humano diese un golpe y que si era un espíritu diese dos golpes. Como se escucharon dos golpes, empezó a creer en los espíritus y en la posibilidad de relacionarse con ellos por medio de golpes y otras prácticas. Sus hijas entraron poco a poco en prácticas espiritistas. Sin embargo, parece que los espíritus no les ayudaron mucho, ya que se afirma que terminaron en la miseria y el alcoholismo. Quien supuestamente se comunicaría con las hermanas Fox sería el espíritu de Charles Rosna, quien había sido asesinado a los 31 años. Parte de su esqueleto fue encontrado en el sótano de su casa. Posteriormente, estas hermanas cambian su pensamiento. Su fama creció rápidamente, extendiéndose el espiritismo en Estados Unidos y en Europa. Las hermanas Fox reconocieron públicamente que se trataba de trucos. Sin embargo, esto no logró detener la expansión y alcanzó los 5 continentes, especialmente a Latinoamérica. Se calcula que en Brasil habrá 3 millones de espiritistas, y 1 millón en los demás países del continente. El espiritismo representa la máxima superstición de los tiempos actuales, que procura hacer adeptos adivinando el porvenir y curando las enfermedades. Pretende descubrir lo referente a otra vida, interrogando a los espíritus de los difuntos por medio de un intermediario, medium, en trance. No se presenta como religión sino como ciencia. Su lema es: el espiritismo no impone dogmas, sino que invita al estudio. También el francés Denis Hipólito Léon Rivail, que nació en Lyon en 1804, se dedicó al espiritismo. Él tomó el nombre de Allan Kardec, que creía que era el nombre de su existencia anterior. A través de la historia del espiritismo, va tomando diferentes formas y teniendo diversas prácticas. Antiguamente a estas prácticas se le daba otros nombres como magia. Como ya dijimos, estaban metidos en esto personas como los hechiceros, pitonisas, adivinos, brujas. Incluso la Biblia hace referencia a ello. Hoy el espiritismo está muy presente entre nosotros, especialmente en el Brasil. Se le llama de diferentes formas: espiritismo común, bajo espiritismo, espiritismo científico, kardecista. En cada uno encontramos diversos aspectos. Al existir varios espiritismos se dan muchos matices, incluso respecto de la reencarnación. Hay países en donde toman otros nombres, tal es el caso de la Escuela Científica Basilio, fundada por Blanca Aubreton de Lambert en 1917, con quien colaboró Eugenio Poral. También está la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, fundada por el español residente en Argentina en 1911 Joaquín Trincado. Doctrina: existencia de Dios. Inteligencia cósmica responsable de la creación y del sustentamiento del universo. Existencia del espíritu o alma. Se halla envuelto por el periespíritu, que conserva hasta la memoria después de la muerte y asegura la identidad individual de cada persona. Ley de la reencarnación, por la cual todas las criaturas van evolucionando sucesivamente en el plano intelectual y moral, ya que expían los errores del pasado. Ley de la pluralidad de los mundos. La existencia de varios planos habitados, que ofrecen un ámbito universal para la evolución del espíritu. Ley del karma o casualidad moral, por lo cual se entrelazan las vidas sucesivas del espíritu, dándosele un destino acorde a sus acciones anteriores. La Biblia no es palabra de Dios. El Evangelio contiene el espiritismo que Jesús aprendió de los esenios, una secta de aquel tiempo. Dios no es una persona. Todos los hombres formamos a Dios. Jesús fue un hombre extraordinario. Actuaba como intermediario entre los hombres y los espíritus. Jesús no resucitó corporalmente sino espiritualmente. No hubo ningún pecado original. Es que el espíritu bajó a la materia. Si uno obedece a las leyes físicas y espirituales, encuentra la felicidad. Jesús no nos salvó de ningún pecado. No es nuestro Salvador. No existe el infierno. Hay 7 esferas para los espíritus de los difuntos. Las esferas inferiores son para los malos.
Allá sufren y conforme se arrepientan, se van purificando y subiendo hasta las esferas superiores donde se goza. A partir de los datos biográficos de Mesmer, se contextualiza su trabajo terapéutico y se entiende el origen del mismo. Se narran los hechos más importantes en la defensa de su modelo ante una academia que no comprende ni valora la esencia de su trabajo. El poder de la sugestión hipnótica, poder que ni el mismo Mesmer llega a comprender, perdido entre su propia teoría del magnetismo animal, que le aleja cada vez más de su verdadero descubrimiento. Se describen las experiencias clínicas de Mesmer y su actuar ante determinadas dolencias. Franz Anton Mesmer, 1734-1815, nació en la aldea de Ichnang, junto al lago Constanza, en Alemania. Era hijo del guardabosque al servicio del obispo local. Estudió teología, primero en Dillingen y luego en Ingolstadt, donde se doctoró en filosofía. Más tarde se trasladó a Viena, allí cursó derecho y recibió otra investidura doctoral, esta vez en medicina. El nombre de su tesis doctoral fue Sobre el influjo de los planetas en el cuerpo humano, de 1766. Debéis saber que la acción de la voluntad es, en medicina, un importante factor para Celso. Es verdad que, sin saberlo él mismo, Mesmer ha descubierto algo infinitamente mejor que un nuevo camino. Como Colón, ha dado un nuevo continente a la ciencia, con infinitos archipiélagos y tierras vírgenes que han de tardar largo tiempo en ser explorados. La psicoterapia Stefan Zweig. El magnetismo animal no es en modo alguno lo que los médicos creen, un remedio misterioso. Es una ciencia que tiene sus principios, consecuencias y reglas. El magnetismo animal podría convertirse en una moda. Cada cual querría brillar con ello y sacar del hecho más o menos de lo que hay en realidad. Se haría mal uso de esta propiedad, haciendo que a la postre degenerase en un problema cuya solución quedaría relegada tal vez a los siglos venideros. Franz Mesmer. Posteriormente, Mesmer logró su independencia económica al casarse con la viuda del consejero de corte Van Bosch, quien era muy rica, acontecimiento que le permitió dedicarse a varios de sus pasatiempos, como la ciencia y el patrocinio de las artes musicales. Apoyó a Haydn, Gluck y al joven Mozart, pues Leopold, su padre, era su amigo. Incluso se atrevió a apadrinar la primera gran producción escénica de Mozart en los jardines de su mansión, la casa número 261, que emulaba un Versalles en miniatura. Zweig, 1932. Mesmer se presentó, ante todo, como un hombre polifacético, erudito, con sólida educación, inteligente, de espíritu intuitivo y penetrante, y de carácter sensible y franco. Todo ello es importante a la hora de debatir el juicio que la historia dejó sobre él, de charlatán o curandero. Puede que haya incurrido en muchos errores de concepto e incluso de ideas extravagantes y que llegaron a adolecer de un falso misticismo, pero está muy lejos de ser un embaucador. Mesmer desarrolló sus ideas del magnetismo animal a partir de su trabajo inicial expuesto en su tesis doctoral de 1766. Intentó poner de acuerdo los principios científicos de Newton y Descartes, entrelazándolos con la vieja astrología de Helmont y Paracelso. Defendió la idea de un fluido magnético universal, reformulando bajo su interpretación las ideas de Newton sobre el éter y la gravitación. Se mueve con la máxima celeridad, actúa a distancia, se refleja y refracta, como la luz. Es inactivado por algunos cuerpos y cura directamente las enfermedades nerviosas e indirectamente todas las restantes. López Piñero, 2002. En el verano de 1774, Mesmer fue testigo de una notable cura lograda mediante la aplicación de imanes en el cuerpo de un paciente. El trabajo con imanes desarrollado por Maximilian Ell, director del Observatorio Astronómico de Viena, inspiró a Mesmer y lo llevó a construir la hipótesis de que la importancia no estaba en el imán sino en el magnetismo animal que éste conducía. Mesmer empezó a aplicar sus conocimientos y a experimentar con sus pacientes los nuevos tratamientos, encontrando sorprendentes resultados. Posteriormente, inició su viaje por Europa Central y conoció al sacerdote católico Johann J. Gassner, famoso por sus curas por exorcismo. Es allí donde reconoció que el fluido animal no estaba limitado a la acción de los imanes sino que éste, también, se manifestaba en los organismos vivos, particularmente en el hombre, con efectos análogos a los logrados con el imán. Por lo tanto, su sistema terapéutico comenzó a basarse en la facilitación del curso del fluido magnético por el organismo mediante pases y masajes ejercidos, principalmente, sobre los órganos enfermos. Mesmer supuso la existencia de polos de atracción y de repulsión animal, cuya fuerza podía ser transmitida, inducida, modificada, destruida o reforzada. Así, la salud era el efecto final de una distribución equilibrada de fluido vital en aquellos polos.
Mesmer llegó a creer que algunos seres humanos poseían propiedades semejantes a las de los imanes y que, por lo tanto, podían transmitir su propio magnetismo animal a otros objetos y personas. Dado que la enfermedad era considerada como producto de una distribución inadecuada o una carencia de magnetismo animal, la curación podía lograrse mediante la corrección de los defectos de distribución o de las insuficiencias mediante el uso de poderosas fuentes de magnetismo vital. El éxito de una nueva terapia en acción. Una vez Mesmer obtuvo la información de ella sobre los imanes y su posibilidad curativa, empezó a experimentar con ellos en diferentes pacientes y dolencias. Mesmer atendió por igual a personas con recursos económicos o sin ellos, debido a que su holgada situación le permitía preocuparse más por entender el nuevo sistema de terapia que tenía entre manos, que por lucrarse por medio de él. Pero ahora veamos cómo se desarrollaron estas iniciales sesiones de terapia. Mesmer aplicó 2 imanes a su paciente, uno en el lado izquierdo superior y otro en el lado derecho inferior, esto con el fin de que el misterioso fluido atravesara en circuito cerrado todo el cuerpo, restableciendo la armonía perdida por medio del flujo y el reflujo. Para aumentar su influencia curativa, Mesmer tuvo colgado al cuello, y dentro de una bolsita de cuero, un imán, pero además quiso transmitir el fluido magnético por medio de otros objetos, por lo cual magnetizó el agua, hizo bañar en ella a los enfermos y también hizo que la bebieran. Magnetizó por frotamiento tazas y platos de porcelana, vestidos, camas, espejos, que reflejaran el fluido, e instrumentos musicales que esparcieran por medio de sus notas la virtud curativa. Mesmer estaba convencido de que la fuerza magnética podía ser transmitida mediante conducciones, embotellada y concentrada en acumuladores, como si fuera energía eléctrica, de manera que creó las famosas cubas de la salud, un recipiente de madera tapado, en el que 2 hileras de botellas llenas de agua magnetizada corrían convergentes a una barra de acero provista de puntas conductoras movibles, de las que el paciente podía aplicarse algunas en la región dolorida. Una vez construida esta especie de batería magnética Zweig, 1932, Mesmer situaba a sus pacientes alrededor de ella, en contacto unos con otros a través de la punta de los dedos, formando una especie de cadena. Lo que Mesmer quería comprobar era que al transmitirse el magnetismo animal a través de varios organismos, la corriente aumentaba. Es importante notar el parecido de este ritual con las sesiones de espiritismo, que solo unos años después se pondrían tan de moda en la nobleza europea y que tanto mal harían al mesmerismo, como estrategia de terapia, al meterles en el mismo saco de charlatanería y superchería. Mesmer también experimentó magnetizando árboles y lagos, o animales como gatos y perros. En estos casos, sus pacientes sumergían sus pies desnudos en el agua, o se comunicaban con los árboles por medio de cuerdas sujetas a sus manos, mientras él tocaba el violín magnetizado, con el fin de aumentar el efecto curativo.